Bienvenidos, queridos estudiantes, ¿cómo están? Yo soy el profesor César Tocas, el curso que te traigo de física elemental y el tema del día de hoy es termodinámica. Muy bien, pequeños, para este capítulo vamos a ver cómo el calor hace trabajar a un cuerpo. Bien, algunos conceptos previos antes de pasar al tema. ¿Qué es una sustancia de trabajo? Bueno, designamos con este nombre a la sustancia líquida o gaseosa que va a recorrer internamente el sistema y en el cual podemos almacenar o extraer energía. ¿Qué es un sistema termodinámico? Denominamos así al sistema físico sobre el cual fijamos nuestra atención y estudio. Sus límites pueden ser fijos o móviles. Ahí está. La sustancia de trabajo, lo que está dentro de este sistema termodinámico, pues, ¿no? Y el vapor del gas va a generar movimiento sobre esa etapa y eso se dice que es trabajo, es utilizable para muchas cosas. Estado termodinámico es aquella situación particular de una sustancia cuya existencia está definida por las propiedades termodinámicas, como cuáles: presión, volumen, temperatura, densidad. Proceso termodinámico. Denominamos así al fenómeno por el cual una sustancia pasa de un estado 1 a un estado 2 a través de una sucesión interrumpida de estados intermedios. Como vemos en la gráfica, del estado 1 pasa al estado 2. Ciclo termodinámico viene a ser el fenómeno por el cual una sustancia, partiendo de un estado, desarrolla varios procesos, al final de los cuales retorna a su estado inicial. Ahí está. También se le conoce como el ciclo de Carnot, ¿no? Viene de A, va a B, va al punto C y regresa al punto A, ¿no? Y acá está el eje de la presión, presión 1, presión 2, el volumen, ¿no? El volumen 1 al volumen 2. Esto también puede ser la gráfica, por ejemplo, del tren a vapor, ¿no? Mira, avanza, como el trabajo se expande, el volumen se contrae. Aumenta la presión, se expande el volumen, se contrae. Aumenta la presión, ¿ves? O sea, ese movimiento de los ejes, eso es lo que hace el tren a vapor. Energía interna de un gas ideal. Bueno, esta energía interna va a ser la suma de todas las energías cinéticas de traslación, vibración y rotación de todas las moléculas que van a componer una determinada masa de gas ideal. Esta magnitud va a depender de la temperatura absoluta y de la cantidad de gas que esté dentro de este recipiente, o el número de partículas, ¿no? La energía interna, entonces, es la suma de todas las energías que están presentes, ¿no? De las moléculas dentro de un sistema. La primera ley de la termodinámica. En todo proceso, recuerden que el capítulo anterior habíamos visto calorimetría, donde habíamos estudiado también la ley cero de la termodinámica. Ahora vamos a ver la primera ley de la termodinámica. En todo proceso termodinámico, el calor que entra o sale de un sistema será igual al trabajo realizado por el sistema o sobre él, más la vibración de la energía interna. Como podemos ver, si tú le sometes un calor, este sistema va a producir un movimiento, un desplazamiento, miren. Y ese desplazamiento va a ser un trabajo, ¿sí? Recordemos que acá hay energía interna. Por lo tanto, en este sistema termodinámico, el calor que se somete, que se entrega al sistema, va a ser igual al trabajo realizado más la energía interna, ¿sí? Entonces aquí tenemos las magnitudes, todo se va a trabajar en joules. La cantidad de calor, el trabajo mecánico y la variación de la energía interna. Todo se trabaja en joules. Aquí es importante, vamos a establecer los signos, ¿sí? Si bien es cierto, al sistema se le entrega calor,
¿no? Para que haga funcionar el sistema, pero también se puede liberar calor, o sea, se está enfriando. Entonces vamos a decir que si entregamos calor, vamos a tomar el signo positivo. Si es que liberamos calor, signo negativo. Y acá me dice calor ganado por el sistema, calor perdido por el sistema. Puede ser entregado, suministrado, ¿no? Cualquiera de esas frasecitas, entregado, liberado, perdido, ¿no? Puede ser palabras sinónimos para que establezcan dentro de un ejercicio. El trabajo. Si el trabajo es realizado por el sistema, escúchame bien, ¿ah? Si el trabajo es realizado por el sistema, el trabajo es positivo. Si el trabajo lo es sobre el sistema, o sea, si tú, por ejemplo, el sistema solito se hace mover, pero el sistema no se mueve, pero tú vas con tu mano, empujas el bloque, lo haces mover y mover, mover. Entonces tú estás realizando el trabajo, no el sistema. Por eso si es que el sistema realiza el trabajo, es positivo. Si es que el sistema lo realiza sobre el sistema, perdón, el trabajo es negativo. Ahora, si es que la variación de la energía interna va a depender generalmente de los valores de trabajo y calor, pues, ¿no? Si la energía interna aumenta, va a ser positivo, si disminuye, va a ser negativo. Y ojo que la energía, todos estos valores, como valor, como módulo, siempre van a ser positivos. Los signos solamente están para establecer dentro de la ecuación. Cálculo del trabajo realizado por un sistema mediante una gráfica de presión versus volumen para un proceso termodinámico. Para un proceso termodinámico, vamos a ver que aquí, ¿no? Vemos cómo el trabajo, ¿no? Perdón, la presión va a disminuir y la presión va a el volumen va a aumentar. No, la presión disminuye, pero el volumen aumenta. Ahora, ¿a qué es igual el trabajo realizado en esta gráfica? Si vemos aquí, hay una flecha del ciclo termodinámico, del proceso termodinámico, y por debajo de esta gráfica, por debajo de esta función, vas a calcular el área. Así es, vas a calcular el área. El área definida por debajo de la función, ese va a ser el trabajo. ¿No? Por ejemplo, aquí tenemos otro proceso. Pero si te das cuenta aquí, el volumen está aumentando. Pero si el volumen se contrae, ¿no? Estamos viendo que el volumen se está contrayendo porque está de un volumen, por ejemplo, de un valor alto a un valor bajo. Se está contrayendo. Ah, el trabajo es negativo. ¿Por qué? Porque se supone que aquí el sistema está realizando el trabajo. Y aquí no. Aquí al contrario, está regresando, ¿no? Es como si un volumen se expandiera, ¿no? El trabajo se expande, recorre una distancia, pero luego se comienza a contraer. Y ahí está, trabajo negativo. Entonces, trabajo positivo cuando se expande, trabajo negativo cuando se contrae. Ciclo termodinámico. Bueno, como te había mencionado, más conocido como ciclo de Carnot, ¿no? Acá vemos cómo el ciclo de la presión aumenta, se hace presión constante, ¿no? Cuando se llama proceso constante, aquí se le llama proceso isobárico, y luego baja la presión, disminuye la presión, ¿no? Disminuye el volumen, y luego se hace una sola presión, la presión comienza a aumentar, pero el volumen se mantiene constante. Eso se llama proceso isócoro. ¿Se dan cuenta? Mira. Y aquí nos damos cuenta que si tomamos todo el área que va a la derecha, le restamos con esta área que está debajo de la gráfica, me quedaría con esta gráfica del triangulito. Y sería el área, sería igual al trabajo, ¿no? El área que está en esta parte, ¿no? Quizás, bueno, vamos a pintarlo, color verdecito para que te des cuenta qué área estamos diciendo. Es esta área de aquí, mira. Esta área vendría a ser el trabajo. Y ahora aquí, ¿por qué es negativo? Aquí vemos que la presión está aumentando, proceso isobárico, isócoro, y después disminuye. Entonces está yendo, estamos viendo cómo se está contrayendo, la contracción, la forma como se contrae el sistema es mayor que cuando se expande, entonces toda esta área va a ser negativo, bueno, debido al proceso termodinámico.
Entonces, como te había mencionado, un proceso isobárico es cuando la presión es constante. En este proceso, como vemos ahí, se hace evolucionar un sistema desde un estado inicial hasta otro final, ¿no? Manteniendo en todo instante la presión constante, ¿no? La presión se mantiene constante, el trabajo va a ser igual al área por debajo de la gráfica de la presión constante. Simplemente vas a calcular la variación del volumen multiplicado por la presión, ¿no? Entonces, el área va a ser igual al trabajo. Recuerda que si está yendo a la derecha es positivo, pero si está yendo a la izquierda, el área va a ser negativo. O sea, el trabajo va a ser negativo. ¿Sí? Ten en cuenta esos procesos. Otro proceso, el isócoro, es cuando el volumen es constante. Es aquel proceso termodinámico en el cual una sustancia evoluciona desde un estado inicial hasta otro final, manteniendo su volumen constante. También se le denomina isovolumétrico. ¿Qué está pasando aquí? El volumen se mantiene constante, pero no te ha formado ninguna gráfica con la presión. La presión ha aumentado, disminuido, no importa la situación, pero aquí vamos a decir, como no está generando una área por debajo de la función, porque es una recta, mira, no genera área, vamos a decir que el trabajo es cero. Por lo tanto, si el trabajo es cero, aplicando la primera ley de la termodinámica, el calor sería igual a la variación de la energía, nada más. ¿Sí? Entonces, el trabajo es cero. Sigamos. Un proceso isotérmico es cuando la temperatura es constante. A este proceso se hace evolucionar a la sustancia de un estado inicial hasta otro final, manteniendo su temperatura constante. Cuando hablamos de proceso isotérmico, vamos a considerar que la variación de la energía interna es igual a cero. ¿Sí? La variación de la energía interna es igual a cero. Y el calor va a ser igual al trabajo. Entonces, esta es una curva isotérmica, mira. Esta curva te indica que es un proceso isotérmico. Hay otra curva que se llama adiabática, pero esa curva te vas a dar cuenta que es mucho más pronunciada que la curva isotérmica. Siempre la curva adiabática siempre es más pronunciada. Y bueno, y hacemos el mismo proceso. Si es que va a la derecha es positivo, si es que el proceso isotérmico va a la izquierda, negativo, ¿no? Entonces no olvides que la variación de la energía interna es cero aquí en un proceso isotérmico. Y bueno, te decía también el proceso adiabático, y aquí hay que considerar que el calor generado es igual a cero. O sea, cada vez que me digan un proceso isobárico, la presión es constante. Cuando me digan un proceso isócoro, el volumen es constante y que el trabajo es cero, ¿no? El trabajo es cero. Por lo tanto, si el trabajo es cero, el calor es igual a la energía interna. Un proceso isotérmico es cuando la variación de la energía interna es igual a cero, entonces el calor va a ser igual al trabajo. Y un proceso adiabático es cuando el calor es igual a cero. Es aquel proceso termodinámico en el cual se hace evolucionar a la sustancia desde un estado inicial hasta otro final sin adición ni sustracción del calor. Entonces, vamos a decir que el calor es igual a cero y que el trabajo va a ser igual a menos la variación de la energía interna, ¿no? Entonces, esta es una curva diabática, mira. Quizás mucho confúndala con un proceso isotérmico, pero no. El proceso isotérmico es menos pronunciada, ¿no? Es por así más o menos, nada más, ¿no? Este es un proceso isotérmico, ¿no? Menos pronunciada que un proceso diabático. La curva de un proceso diabático es mucho más pronunciada que un proceso isotérmico. Es una forma para que tú puedas recordar cómo calcular, cómo diferenciar el proceso isotérmico de un proceso adiabático. Muy bien, chicos, entonces el trabajo es igual al área por debajo de la gráfica. Pero nosotros no vamos a calcular problemas de este tipo, pues, ¿no? Porque esta curva no es nada conocida. Bueno, en todo caso, si tú quisieras calcular este tipo de áreas por debajo de una curva diabática, tendrías que aplicar lo que es el tema integral, ¿no? Y eso es un poco un nivel ya universitario. Así que no te preocupes todavía. ¿Sabías que el estudio de la termodinámica ha permitido el inicio de la primera revolución industrial con el invento de las máquinas a vapor? Como te hacía mención, ¿no? Del famoso tren a vapor, ¿no?
Muy bien, pequeño. Entonces, habiendo visto todos estos capítulos, ¿no? ¿no? Y entonces vamos a ver algunos ejercicios para que tú ya puedas complementar mejor la parte práctica de lo teórico visto. Bien, dice, un gas encerrado al recibir, ¿no? Entre la entrega, ¿no? Se le suministra 900 calorías, que es calor, realiza un trabajo de 200 joules. ¿Cuál será la variación de la energía interna? Bien, un gas encerrado recibe 900 calorías, realiza un trabajo de 2000 joules, ¿ya? Acá era 200, le acabo de corregir, ya que era 2000. ¿Cuál es la variación de su energía interna? Bien, entonces nosotros primero debemos recordar que las unidades con las que se trabaja deben ser en joules. Entonces recordemos que una caloría equivale a 4,18 joules, ¿sí? 4,18 joules. Entonces, al establecer, ¿no? Se está entregando, entonces se está realizando sobre el sistema, ¿no? Y el trabajo, el sistema está realizando, ¿no? Entonces está muy bien, el sistema realiza, ¿no? Realiza el sistema, entonces el trabajo y el calor son positivos. Entonces lo único que tenemos que hacer es transformar calorías a joules, ¿no? Entonces, aplicando la primera ley de la termodinámica, vamos a decir que 900 por 4,18, que es la conversión, es igual al trabajo realizado por el sistema, 2000, y la variación de la energía interna saldría con una simple ecuación, pues, ¿no? 900 por 4,18, bueno, eso es 3762. El 2000 pasaría a restar a 3762 y la variación de la energía interna sería de 1762. Así es, pequeño. De esta manera se puede calcular la variación de la energía interna, ¿no? Recordemos aquí claramente que lo único que he hecho es la conversión de calorías a joules, ¿no? Pregunta número 2. Dice, ¿en cuánto varía la energía interna de un gas que recibe 810 de calor y realiza un trabajo de 768? Entonces, nuevamente estamos viendo que se le entrega al sistema y el sistema realiza el trabajo, ¿no? Entonces, lo mismo, 810 va a ser igual a 718 más la energía interna, pasaría a restar esta y me sale un valor de 42 joules, ¿no? Entonces, sencillo la aplicación de la primera ley de la termodinámica, no te olvides ya, si es que el calor se le entrega al sistema, es positivo, pero si el sistema libera calor, el trabajo es negativo. Si el trabajo es realizado por el sistema, el trabajo es positivo, pero si se realiza sobre el sistema, el trabajo negativo. 3. Un sistema termodinámico libera, mira, negativo, ¿no? Libera calor, 700 joules de calor. Mientras que un agente externo desarrolla sobre él un trabajo de 400 joules. Entonces, claramente estamos viendo que está liberando el sistema, el calor es negativo, y sobre él, sobre el sistema, se realiza el trabajo negativo, ¿no? ¿Cuál es la variación de la energía interna? Entonces, si estamos diciendo que el calor va a ser negativo y el trabajo es negativo, entonces, al despejar esto, esto pasa a restar, va a salir menos 300 joules. Claro que nosotros sabemos que la energía interna está disminuyendo, pues, ¿no? Está disminuyendo. Pero nosotros recuerda que como en las claves no vamos a encontrar negativo, vamos a tomar el trabajo, la energía interna positiva, pues, ¿no? Ya que nosotros consideramos el módulo. Pero sabemos que el negativo nos ha hecho para indicarnos que el sistema está disminuyendo, no está aumentando, ¿no? Disminuye en la energía interna. Muy bien, pequeños, ejercicio número 4. Nos dice, un gas ideal experimenta el proceso de A hasta B. Como vemos acá, es un proceso isobárico, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque la presión permanece constante. Entonces, ¿cuál es el trabajo realizado en joules? Entonces, como es la presión constante, vemos que simplemente tenemos que calcular el área por debajo de la gráfica, pues, ¿no? Tenemos que calcular el área, ¿no? Pintamos todo esto y calculamos el área. Vemos que en la parte vertical, de 0 a 3, su variación sería 3. La variación del volumen sería 2. Entonces, al aplicar que el trabajo es igual al área, sería 3. O la resta, pues, ¿no? 5 menos 3, 2, ¿no? 5 menos 3, 2. 2 por 3, 6. Y la respuesta sería 6 joules. Y es positivo, ¿por qué? Porque el sistema está realizando el trabajo, ya que estamos viendo cómo va de A hasta B, pues, ¿no? Muy bien, pequeños. Como puedes ver, el tema no es tan complicado, solo que sí tiene mucha parte teórica que aprender,
¿sí? Te ruego repasar o ver nuevamente el video para que puedas comprender mucho algunos puntos básicos que hemos estudiado. Finalmente, última pregunta nos dice, calcular el trabajo realizado en Joule por el siguiente gas ideal, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? Establece un ciclo, ¿no? También conocido como el ciclo de Carnot, y vemos aquí que al final no va a salir negativo, ya que el área por debajo de la gráfica es mayor cuando se comprime que cuando se expande, pues, ¿no? Entonces calculamos el área, la variación del volumen es 2, la variación de la presión vendría a ser 40, y al aplicar el área de este triángulo, rectángulo, recordemos que es base por altura sobre 2, 2 por 40 sobre 2, pero le vamos a poner el negativo, ¿no? Debido a que el área por debajo de la gráfica se está comprimiendo en mayor valor que cuando se expande, pues, ¿no? Entonces, por eso es negativo. Se elimina el 2 y nos da que el trabajo es igual a 40 joules, ¿no? Ahí está. Base por altura sobre 2 nos salió 40 joules. Negativo, ya que se está comprimiendo, pues, ¿no? Recuerda que el trabajo sí puede ser negativo, ya que el sistema se está realizando, perdón, el trabajo se realiza sobre el sistema. Muy bien, pequeño, espero que hayas aprendido y disfrutado de esta linda clase. Cuídate mucho, conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Chau, chau.